Vamos a grabar. Ahí está. Vamos a comenzar este encuentro del día de hoy, segundo encuentro en Tras las huellas de San Agustín. Así se llama este cursillo. Siempre con estos cursillos lo que tratamos de hacer es abrir una ventana. Queremos que las personas vean la riqueza que hay en la iglesia, en tantas vidas de fe de hombres y mujeres, y que a partir de esto puedan ir animándose a entrar un poquitito más en contacto con toda esa riqueza. Vamos a comenzar este encuentro que hoy va a estar centrado en la mamá de San Agustín, en Santa Mónica. Es decir, sabemos bien que la persona que más influye en San Agustín es su madre. De manera que vamos a tratar de visualizar algunos elementos de lo que tiene que ver con Santa Mónica. Espérenme un segundito, que ya lo vamos a poner para que se pueda visualizar. Acá hemos hecho una pequeña síntesis a modo de que podamos comenzar, ¿verdad? Una pequeña síntesis, poniendo algunos aspectos que nos ayudan en el comienzo. Lo primero que decimos es que la información que tenemos de Santa Mónica nos viene por las confesiones de San Agustín, o por un escrito de San Agustín, no hay otra fuente. Lo que conocemos de ella lo conocemos por su hijo, y en los libros de las confesiones, que es donde tenemos la mayor parte de información sobre Santa Mónica, el nombre de Mónica aparece una sola vez, y es en el libro noveno. Para los que no se acuerdan, el libro de las confesiones está dividido en 10 partes, que él les llama libros, 10 libros, que expresan la vida de él. Y en los últimos 3, es decir, 11, 12 y 13, ahí él va a comentar el Génesis. 10 libros para hablarnos de la vida de él y 3 en los que va a comentar el Génesis. En ese libro noveno, él, por única vez, el nombre de su madre. Todas las veces que se refiere a ella, todas las veces que habla de ella, que son muchísimas, el libro de las confesiones la tiene permanentemente presente a ella, le llama madre, mater, en latín. Fue escrito en latín, le llama de esa manera. De forma que el nombre de Mónica va a aparecer solo en ese libro noveno, y de allí que conocemos el nombre. Algunos le dicen, pero bueno, Mónica es un nombre pagano. Qué raro que una mujer tan creyente, que ha venido de una familia creyente, tuviera un nombre pagano. Pero en realidad se ha descubierto que existía en África una mártir que se llamaba Mónica, que era anterior a ella. De manera que probablemente el nombre que le dieron sus padres tiene que ver con esta mártir católica de la zona de África, que era de donde era ella también. Agustín nos va a hablar fundamentalmente en el libro de las confesiones, en ese libro bueno. Allí nos va a hablar fundamentalmente de ella. Ese libro la va a tener muy presente, de modo muy permanente. Y yo, mientras preparaba esto, me planteaba cómo buscar algo que una con toda esa vida de Mónica, cómo hacer para ir viendo todo eso que está presente en el libro de las confesiones. Y llegué un poco a esto, ¿verdad? Que en realidad la vida de Mónica es un reflejo purísimo del Padre por los que están extraviados. El Padre se ha manifestado así en Jesucristo, por los que están perdidos, por los que están alejados. Esta búsqueda del Padre de todas las personas que están en esta situación se explicita en una serie de enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, Cristo habla de la oveja que se ha perdido, y entonces dice que deja 99, cosa que el cardenal Bantuán decía que es una locura. ¿A quién se le va a ocurrir dejar 99 para ir a buscar una? Pero este gran santo, el cardenal Bantuán, decía, bueno, Jesús no sabe de matemáticas. Es decir, nos ha mostrado que deja 99 y va a buscar una. Nos ha mostrado que el hijo que se aleja y que dilapida los bienes de su casa
él lo guarda, lo espera, lo perdona, lo vuelve al redil, diríamos, ¿no? Y también la perdida, es decir, que son las parábolas de la misericordia. Lo cierto es que Mónica es como un reflejo de ese amor del Padre por los que están extraviados, alejados, y de hecho ella ve que en Jesucristo es en donde se manifiesta esto, y por eso en su propia vida hace presente algo que dice San Pablo, es decir, ganarlos para Cristo. Eso que San Pablo dice, me hice judío con los judíos, tal con tal, tal con tal. Es decir, no escatimé en esfuerzos con tal de poder ganarlos para Cristo. En el caso de ella concreto, esto se manifiesta claramente, por ejemplo, en esa actitud que tiene con su hijo, sino que es el que le da más dificultades, el que lo encuentra más extraviado, ¿no? Y que continuamente va detrás de él. Esto se muestra también en su esposo, a partir de que ya sabemos que tenía un carácter iracundo, y ahora después lo vamos a ver, de manera que en su esposo también podría haber, diríamos, el esfuerzo por tratar de ganar a, a su esposo para Cristo, y en cambio no lo hace. En su suegra, con la que tiene dificultades, de manera que, y de la misma manera, en unas amigas con las que habitualmente se reunía y que conversaban de distintas cosas, y ella siempre trataba de ver de qué manera ayudarlas. ¿Para qué? Para que esas amigas que también estaban un poco inquietas por la suerte de sus esposos, pudieran tener en el horizonte esto de querer ganarlos para Cristo. De manera que esto es como el hilo conductor de lo que está en el corazón de Santa Mónica, de esa realidad tan importante que Santa Mónica manifiesta. Veamos algunos datos. Mónica es como Agustín de Tagaste, el norte de África, una zona romana. Actualmente es Argelia, ya lo habíamos dicho el otro día, y ella, digamos, las fechas no son tan sencillas de precisar, salvo la de su muerte, que San Agustín la declara en las confesiones. Pero como San Agustín dice que muere con 57 años, entonces más o menos se piensa que nació en el 331, 332 y murió en el 387. Y la pregunta central, no solo para Santa Mónica, sino también para nosotros, es cómo vivió su misión. La misión es la síntesis de ese camino que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y en el caso de ella concreto se puede explicitar en esto. Es decir, cómo vive ella ese ser suyo de cristiana en ese mundo y en esa cultura. Le toca ser una madre cristiana en ese mundo, en esa cultura. Le toca ser fiel a Cristo en esa cultura, en ese mundo. De manera que ven su misión, la misión de esposa, ser cristiana como esposa de Patricio, no en general, porque diríamos, es muy importante esto, ¿no? La misión mía no se reduce solamente a ser padre o esposo de modo general, sino que tengo que ser padre de fulano, mengano y sultano, y tengo que ser esposo de sultana. De manera que ven la misión que tiene que ver con lo que el Señor me pide que yo viva, y que es muy importante el estado de vida, es muy importante el estado de vida, porque el estado de vida determina mucha realidad. En el caso de ella, se vuelve un desafío de ser una mujer cristiana en ese contexto, porque la cultura en la que ella vive es una cultura también en donde hay una serie de cosas que favorecerán la vida de Cristo y otras irán contra lo que el Señor quiere de la sociedad. De manera que tiene que vivir allí. Y tiene que ser también como esposa, tiene que ser como madre, es decir, tiene que ser cristiana como madre, tiene que ser la madre de Agustín y de Navigio, que son los varones, y de la hija de la que no conocemos el nombre, de manera que tiene 3 hijos, tiene que ser madre, prontamente, de manera que tendrá también, aunque está no puede perder de vista ni a Navigio ni a su hija. Y finalmente tiene que ser cristiana como una mujer viuda después que pierde a su esposo, Patricio. De manera que la esponsabilidad, la maternidad, la viudez, diríamos, son las formas que en la vida de ella toma el camino de la santidad. Ser esposa, ser madre, ser viuda, es decir, todas estas realidades son las que van orientando su camino
para poder vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios en su propia vida. De tal manera que Agustín es el que nos la presenta. Nosotros vamos a conocer a Mónica tal como nos la presenta Agustín. Vamos a encontrarnos con ella tal como él la ve. Recuerden que él como que relee la vida de Mónica, porque inicialmente él no era creyente, a pesar de que habían algunas cosas que siempre lo habían orientado, pero no lo era. Pero claro, después que se ha convertido, después que ya ha vivido una vida de servicio al Señor, fíjense en que en el año 400 comienza a escribir las confesiones, esto, o sea, ya lleva un tiempo grande como creyente, entonces ahí él ve la vida de Mónica ahora sí bajo otra luz. Es como si nosotros dijéramos, las cosas de Dios en nuestra vida muchas veces se ven más claramente después que pasan que en el momento en que las estamos viviendo. Esto es lo que le pasa a Moisés. Moisés le dice al Señor cuando se le revela, dime cuál es tu nombre, porque me van a preguntar quién me envía, déjame verte. Y entonces el Señor le dice, tú no me puedes ver y seguir viviendo, pero yo pasaré, te cubriré los ojos y tú verás mi espalda. Es decir, lo ve después que pasó. ¿Eh? De la misma manera, así como en esta vida de San Agustín, él la ve a Mónica y ve la grandeza de Mónica y ve las cosas que no comprendió después que ya en él está la vida de fe, después que en él ya está Dios, entonces ve su grandeza. Y aquí tenemos un testimonio que sintetiza un poco y que está tomado de ese libro noveno. Es una síntesis que hace él. Dice, había sido mujer de un solo varón, había cumplido todas sus obligaciones, incluso las que tenía para con sus padres, había su familia y casa con mucha piedad, y las buenas obras dan testimonio de la vida virtuosa que Mónica tenía, ¿verdad? De la virtuosa conducta. Ven todas las cosas que él va resaltando, ¿no? Esa misión suya de ser mujer, madre, haber sido esposa de él, de solo de su esposo, haberle guardado fidelidad, cumplía con las obligaciones para con sus padres, esas realidades. Y continúa diciendo Agustín en ese libro noveno, ella por sí misma había criado a sus hijos, sintiendo después por ellos, no por ellos, los dolores de parto tantas veces cuantas los veía apartarse de tus mandamientos. Es importante. Agustín dice, mi madre me engendró dos veces. Me engendró primero esta vida natural y después me engendró la vida de la fe. Y qué interesante que es esto, porque en el libro del Génesis, después del pecado de Adán y Eva, se da a conocer cuáles serán las penas. Y cuando se da a conocer las penas, a la mujer se le da a conocer que las penas van a ser interiores. Le dice, vas a ir detrás de tu marido y él te va a someter. Parirás con dolor a tus hijos. Todas cosas interiores. Y a él se le dice, vas a tener que trabajar y la tierra te mostrará hostil. Vas a tratar de lograr cosas buenas y tendrás cardos y espinas. Es decir, los de él son exteriores. Los de ella son interiores y los de él son exteriores. Y Agustín aquí dice, los dolores de parto no solo fueron cuando ella los tuvo, sino que después, durante la vida, ese querer ser madre de esos hijos hizo que viviera en esa situación de tener muchos dolores. Porque está claro que la misión de la mujer, que tiene que ver con la vida cristiana, es las relaciones. Cuida las relaciones, ¿no? El esposo hace la casa, levanta los ladrillos, pero ella edifica el hogar, las relaciones que hay entre los miembros de la familia, la que tiene que hacer eso. Pero esas relaciones evidentemente son difíciles. Son difíciles por dos motivos. El primer motivo, porque en ella hay, diríamos, una tentación que puede llegar a ser compleja, y es que puede querer ser Dios para los suyos.
y entonces va a querer que no sufran, que no les duela, que no se muevan, que no. Es decir, va como a llegar hasta los límites, incluso querría ir más allá, que no puede, porque no es Dios. Pero esa limitación que encuentra, digamos, y la segunda cosa es porque esos amores serán sus dolores. Es decir, así como esa riqueza interior que tiene, que es la que le permite ser la que cultiva las relaciones, la que cuida las relaciones entre los miembros de la familia, la hace o ir más allá de lo que puede, o en otros casos, como dice aquí Agustín de su madre, sentir los dolores de parto, es decir, vivir situaciones dolorosas, porque los vive de una manera particular. De manera que Agustín dice, bueno, tantas veces como fueron, mi madre vivió una serie de realidades dolorosas. Veamos entonces, sigamos la secuencia que hemos hecho la vez pasada. Agustín comienza un poco esa vida recorriendo su niñez, su infancia. ¿Y cuál es la aparición que tenemos de Mónica allí en esa primera parte? Lo primero que tenemos es ese libro primero, en el capítulo 11, en donde Agustín va a contarnos a nosotros la presencia de Mónica. Va a decir Agustín que él desde niño ya había escuchado hablar de la vida eterna. Yo digo, qué tragedia para nosotros, que no les hablamos a nuestros niños de la vida eterna. Y a veces no se los hablamos cuando son adolescentes y a veces no se los hablamos nunca. Él dice que él había escuchado siendo un niño hablar de la vida eterna. Y cuando trata de darnos a conocer un poco que esto tenía relación con su madre, él nos dice, en el texto de las confesiones, nos dice, tenía puesto en ti toda su confianza. Era una mujer de fe que vivía en la confianza. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el elemento más importante en el camino de la santidad, es la confianza. Es la confianza. Cuanto más confía el creyente en Dios, ¿verdad? Dios obra más plenamente en él y él encuentra claramente mejor el camino de Dios. Por lo tanto, es una mujer de fe, según el testimonio de Agustín, que vive esta dimensión de la confianza. Entonces dice Agustín en las confesiones, había puesto en ti toda su confianza y tuvo cuidado de llevarme a la iglesia para que fuese signado por tus ministros con la señal de la Santa Cruz, como pertenencia de Cristo, y para que me diese a gustar aquella sal bendita y misteriosa símbolo de tu doctrina. Quiere decir que siendo él muy pequeño, ella, si bien no lo bautiza, ni lo vuelve catecúmeno, lo lleva a la iglesia. Algunos dicen que lo vuelve catecúmeno con esto. Y entonces él dice, ¿en qué estaba entonces las cosas que él, después que pasan las cosas, ve? Primero que ella tenía una gran confianza, pero por otro lado, habla del cuidado que tuvo ella. Y aquí, ¿por qué es tan importante? Porque cuida la vida religiosa de Agustín. Uno de los elementos importantes es que para ella, como para cualquiera, nosotros somos cuerpo y alma. Y así como debemos cuidar la vida corporal, y lo hacemos, y preocuparnos por las realidades de la vida corporal, también es muy importante que cuidemos la vida espiritual, es decir, la dimensión del alma en la existencia de la persona. Por eso, diríamos, nosotros vivimos en una cultura en donde cuando decimos la persona humana y el hombre pensamos todo en cosas distintas. Porque yo puedo preguntarle a la persona, ¿tú crees en el alma? Me va a decir que no cree. Bueno, si él no cree en el alma, yo y él no tenemos la misma visión de hombre. No tenemos tampoco la misma potencialidad de lo que es ese hombre. No tenemos la misma comprensión de cuáles son las debilidades de ese hombre. No tenemos. Por eso es una dificultad. Pero aquí lo que ve Agustín es que ella no solo cuidaba del cuerpo de Agustín, de esa dimensión material, sino que también cuidaba del alma. Y él lo ve esto presentado en este llevarlo a la iglesia, en este hablarle de la vida eterna. ¿Para qué? Para que él pudiera como ir mamando esas realidades de la vida de fe. Poco tiempo después, da cuenta, Agustín tiene una enfermedad
Dice él que fue una enfermedad del estómago, que fue una enfermedad importante que tuvo, y que esto a ella le provocó mucha aflicción, que sufrió mucho cuando Agustín cae con este problema. Pero dice él que dice así en las confesiones, que mejor que lo escuchemos a él, dice, tú sabes, Señor, que siendo yo un pequeño todavía, me vi sometido repentinamente a un gravísimo dolor de estómago que me acongojó de manera que creyeron que me moría. Tiene un problema de salud. Y tú, Dios mío, que desde entonces eras ya mi cuidador y mi amparo, sabías también con cuánta ansia y con cuánta fe pedía a mi piadosa madre, ven cómo la califica, piadosa le dice a la madre, y a la que es madre católica de todos los fieles, porque él en Santa Mónica ve a la iglesia como madre. Él dice la iglesia es madre, y ¿en dónde se ve esta dimensión materna de la iglesia en Santa Mónica? En su madre. Él va a visualizar mucho allí. Entonces pedía a vuestra iglesia católica que me concediera el bautismo de Jesucristo, vuestro Hijo, Dios y Señor mío. Es decir, ha pasado ese momento inicial, cae con una enfermedad y entonces se da cuenta que es muy importante bautizarse. Y él, en ese hecho del bautismo, que reconoce la aflicción que tiene su madre, especialmente dice, esto turbó la aflicción a mi madre y con su casto corazón, otra forma de calificar el corazón de Mónica, preponderó el deseo de la salud eterna de mi alma. Otra vez lo mismo. Especialmente se preocupó de que no corriera riesgo el alma de su hijo, por cuyo deseo la madre de mi cuerpo, que no era más de mi espíritu, nuevamente me da la luz al procurarme por la fe la vida eterna. ¿Ven? Otra vez. Fíjense qué interesante, ¿no? Dice, ella se preocupó en ese sentido por mí, en esa enfermedad que tuve. Dice, queriendo con tan fino amor y ardiente caridad llevarme al cielo, con más ansia de la que me había engendrado el mundo, y procurando a toda prisa que se me confiriese aquel saludable sacramento, el bautismo. ¿Qué es lo que va a pasar con Agustín? Se va a mejorar, va a mejorar, sí, la salud la va a recuperar, y entonces se difiere el bautismo, es decir, no lo bautizan. Ustedes saben que en aquel tiempo, diríamos, era una costumbre habitual que se postergara el bautismo para cuando la persona era adulta. Los motivos eran varios, pero uno de los motivos era que como la reconciliación, el sacramento del perdón, estaba restringido, entonces algunos diferían el bautismo, porque no hay que olvidar que el bautismo perdona todos los pecados. El bautismo perdona todos los pecados. Yo tuve la oportunidad de bautizar estando en la parroquia de Pocitos a una señora de 80 y pico de años, en donde ella no se había podido bautizar porque desde que tenía diciendo su familia la había bautizado a los demás, pero no a ella. Y luego que ella había crecido, ella había querido bautizarse, pero por distintas circunstancias, cuando se preparaba para bautizarse, se enfermaba. Y entonces se cortaba la preparación. Y entonces en ese momento ella después dejaba para más adelante y así sucesivamente y había llegado a esa edad. Y recuerdo que yo le dije, usted se quiere bautizar y ha manifestado un deseo tan grande a lo largo de tantos años, entonces vamos a bautizarlo. Es decir, no vamos a perder tiempo en prepararlo. ¿Qué sentido tiene? ¿Usted quiere el deseo del bautismo? Sí, claro que sí. Y esa señora tuvo por padrinos a sus nietos, eran sus padrinos de bautismo, y ella, además de bautizarse, recibió a Jesús, recibió la primera comunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bautismo perdona todos los pecados. ¿Por qué podía ella recibir la comunión en ese momento que tenía 84 años? Porque el bautismo le perdona todos los pecados. Y como le perdona el pecado original, le perdona los pecados actuales, todos los pecados de la vida le perdona. Claro, en tiempos de Mónica se difería, porque si estaba restringido el sacramento de la reconciliación, entonces
temían tener una necesidad mayor de la que se podía y entonces algunos lo postergaban. Agustín en el libro de las confesiones no le va a gustar que se haya diferido el bautismo. Él va a decir que en realidad no le pareció una buena idea lo que pasó, que él hubiera hecho mucho mayor bien haber recibido el bautismo. Pero que de hecho, según la costumbre, el mismo lo hizo allí, entonces se postergó esta decisión de que se bautizara, y entonces eso quedó, digamos, un poco en el olvido, allí en su vida, ¿no? Dicen, me mejoré, dicen las confesiones, y quedó fuera de aquel periodo, así se todo para más adelante el bautismo, en que había de haber sido la purificada mi alma, porque creían que si vivía había de volver a mancharme y porque temían exponer mi salud eterna al peligro, en detrimento, y porque supone para él el pecado cometido después de haber sido regenerado. Es decir, que ellos tenían una comprensión que era esto, el pecado después del bautismo era una cosa mucho más grave. Agustín va a decir aquí en las confesiones que las personas que se bautizaban y después pecaban cometían cierta apostasía. La apostasía es el abandono de la fe. Lo va a decir a continuación, ¿verdad? Dice, pues los pecados cometidos después de haber sido bautizados implicaban una cierta apostasía. Entonces como que lo veía más grave eso. Y entonces dice que en realidad él piensa que fue por eso que, que, eh, que difirieron el bautismo. Y aquí nos da una primera mirada sobre su familia. Dice Agustín, dice, de modo que desde aquella edad ya creía en ti, dice él. Fíjense, juntamente con mi padre y toda nuestra familia, exceptuando a mi padre. Es decir, aquí hace una distinción, ¿no? Él dice, Patricio no creía. Y mis hermanos, mi madre y yo creíamos. Y a partir de ahora, él va como a contraponer, mejor dicho, más que contraponer, va a mostrar la importancia del ejemplo. Podríamos decir, el ejemplo puede acercar o puede alejar. Si es mal ejemplo, aleja. Si es un buen ejemplo, acerca. Y él ve que el ejemplo de su madre, de Mónica, lo acercaba, lo atraía, y el ejemplo de Patricio lo alejaba. De manera que él ve en sus padres como dos caminos que se presentan frente a él, y allí entonces él va a decir que ella era mejor. Dice Agustín allí, dice, respecto de la autoridad, dice, y tú, Señor, y tú la ayudabas a sostenerse con tu gracia, dándole fuerza y valor, haciendo que su piedad prevaleciera en mí, prevalecía en él, respecto de la autoridad y el ejemplo de mi padre y su marido, a quien ella, no obstante ser mejor que él, como él dice, mi madre era mejor, dice, porque conocía, dice, y obedecía, ser mejor que obedecía y servía sumisa en las demás cosas. Es decir, que era mejor ella, él la ve, que incluso en su comportamiento ella era obediente a Patricio. De manera que ven una primera mirada que él tiene donde aparece su madre, la importancia de su madre, lo introduce en la vida eterna. Le manifiesta no solo con palabras, sino también con hechos, la preocupación que tiene por eso, por la salud de su alma. E incluso cuando se encuentra en situaciones difíciles y delicadas, ella va a estar pensando en ese bien de él. Y Patricio y Mónica se presentarán a ella como ejemplo, pero él, digamos, va a decir que su madre lo atraía más, pero que el comportamiento que ella tenía con su esposo era un comportamiento de obediencia y servicio. De manera que confianza, solamente les pongo esto para reparar en el final, que es algo de Madre Teresa de Calcuta. Se desarrolla sobre la confianza, no lo vamos a hacer porque no nos va a dar el tiempo, pero al final, ¿en qué termina Madre Teresa de Calcuta? Es decir, que esto explica el corazón de Mónica.
todo tu amor, nunca te aseguro que te responderá amándote, ¿verdad? Pero no esperes que te amen, decía Madre Teresa. Solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Pero si no crece, sé feliz porque ha crecido en el tuyo. Fíjense lo que decía la Madre Teresa. Es decir, esto lo hace Mónica, ¿no? No está esperando que tener una respuesta favorable en el caso de su esposo, pero sí ha sembrado el amor en él y quiere que crezca en él el amor. Y en caso de que no sea así, ese amor que Dios tiene en ella de manera total y plena, ¿no? Vayamos entonces a ver otro momento de las confesiones de Agustín. Ya hemos visto esta etapa inicial y en el libro tercero, en el capítulo 11, van a pasar dos cosas. Ella está muy preocupada por la situación de Agustín, está muy turbada. Recuerden que Agustín va a unirse a una mujer, va a tener un hijo, y estas cosas a ella le crean aflicción y la inquietan. Y entonces van a pasar dos cosas. Primero, se nos cuenta un sueño que tiene Mónica, esa situación de tristeza y de inquietud en la que ella se encuentra, Dios la va a calmar con un sueño que va a ser muy revelador para ella, ¿no? Dice, a ver si lo encuentro acá. Dice que ella va a tener un sueño en el cual un ángel, suponemos que es un ángel, porque Agustín lo presenta como, dice, tú Señor, usando conmigo de tu paternal desde lo alto del cielo, extendiste tu mano poderosa y sacaste a mi alma de la cárcel oscura y tenebrosa. Porque mi madre, dice él, tu sierva, tu servidora, lloraba por mí más que las otras madres, más que las otras madres suelen llorar por la muerte corporal de sus hijos, porque con la fe y el espíritu que tú le habías dado, veía ella la muerte de mi alma, ¿ven? Siempre en la misma situación. Y tú, Señor, te dignaste oír sus oraciones. Tú escuchaste sus promesas, sus votos, dice el texto, y no despreciaste las lágrimas que copiosamente corrían por sus ojos, hasta regar con ellas la tierra en todos los sitios en que se ponía a hacer oración. Allí donde rezaba, se desacomodaba y lloraba amargamente, ¿verdad? Pero son como los dos elementos, como los dos motores de su misión, ¿no? Presentar a Dios con lágrimas esa súplica por su hijo y rezar por él. Y entonces, dice Agustín allí, dice que ella va a tener un sueño. Dice, porque ¿de dónde sino de ti le habría de venir aquel sueño que tuvo, en el cual la consolaste tanto que me permitió vivir en su compañía, comer en su mesa y habitar en su casa? Debido a que él era maniqueo y a que estaba en esta situación irregular viviendo con esta mujer, entonces ella no lo dejó entrar a la casa, lo echó. Y entonces él tuvo que venir fuera de su casa, pero dice que después que tiene este sueño, ella le permite que regrese, ¿verdad? Dice, un día estando dormida, soñó que estaba ella puesta de pie sobre una regla de madera y que se le acercó un joven resplandeciente que con rostro alegre le sonreía. Tanto verla afligida y traspasada por el dolor, ¿no? Dice, como yo estoy acá llorando desesperada y viene riéndose. Suponemos que era un ángel, ¿no? que se le acercaba. Este joven le preguntó la causa de la aflicción y la tristeza y el motivo de tantas lágrimas, como derramaba todos los días. Y le hizo esta pregunta de modo claro, que en realidad quería informarle de algo, para que ella recibiera esto de Dios. Y entonces le dice que mire, y cuando mira, ella ve que sobre la regla no solo se encuentra ella, sino que también se encuentra Agustín. Y este mensajero le dice
Él va a estar donde tú estés. Y ella se siente confortadísima, consoladísima de que se le diga esto. Se le dice, no, no te inquietes tanto. Él va a estar allí donde tú estés. Y después que ella le cuenta a Agustín este sueño, Agustín se lo interpreta de modo distinto. Le dice, no, quiso decir que vos ibas a estar donde estaba yo. Y entonces Mónica, ¿no? A él le parece fantástico la prontitud con la que ella responde. Dice, mi madre, contándome la visión, queriéndome persuadir, me dijo, no es cierto, no es así, porque a mí no se me dijo, donde él está, allí también estarás tú, sino al contrario, donde tú estás, allí también estará él. De manera que esta visión, este sueño que tiene, a ella la consuela, la conforta, y lo otro que la va a confortar en este periodo son un acontecimiento que le pasa con un obispo. Ella, a todos los que de alguna manera vivían en la fe y eran gente de Dios, se acercaba para tratar de que ayudaran en este camino. Le pedía a todos los que ella pensaba que podían ayudar. Y entonces se cuenta que ella va a hablar con un obispo. Equivocadamente a veces se dice que este obispo era San Ambrosio. Ella todavía está en África, no es San Ambrosio, es un obispo. Y ella, al ir allí, le pide a este obispo que hable con Agustín y que lo convenza de que los maniqueos están equivocados, que les ayude, que lo ayude a que él no se meta con los maniqueos, que les muestre todos los males que tienen los maniqueos. Y este obispo le dice que no se preocupe, que no se preocupe, que él también en un momento fue maniqueo. Es decir, él le dice, y yo me di cuenta que ahí había muchas equivocaciones. Y a él le va a pasar lo mismo, se va a dar cuenta que hay muchas equivocaciones. Pero él ya no entra en razones de esto que le ha dicho el obispo y le insiste sobre la necesidad de que trate de argumentar a Agustín contra los maniqueos. Entonces, el obispo allí le dice, mira, primero, él no está en condiciones, cosa muy importante, no está en condiciones de conocer esto todavía, ni de que nos acerquemos a él de esta manera. Y en segundo lugar, cuando ve que ella insiste e insiste, le contesta así el obispo, deja a mi mujer, así Dios te dé vida, es imposible que un hijo de tantas lágrimas perezca. Esta es la respuesta del obispo. Déjame, le dice, un hijo de alguien que ha llorado tanto por él no puede perecer. Y dice Agustín, palabras que mi madre recibió como si hubieran bajado del cielo. Este comentario de Agustín es muy importante porque muchas veces cosas que nos pasan trascienden a los hechos en los que lo vivimos, incluso trascienden al mundo. Decimos esto que me pasa, en realidad viene de Dios. Y entonces tenemos esa noción, es Dios el que a través de esto me está hablando, tenemos esa claridad. Y ella, ante estas palabras del obispo, que al final se sentía un tanto molesto por esa reincidencia de ella en que fuera a explicarle, le dice estas palabras y ella las ve como venidas del cielo. Según ella, dice Agustín, me lo repitió después muchas veces en nuestras familiares conversaciones, como que eso la alimentaba en la esperanza, ¿verdad? Y Agustín decide irse a Roma, nosotros ya lo vimos, decide irse a Roma, y a ella esto la inquieta mucho porque piensa que en la medida en que lo tiene cerca, en la medida en que él está allí, ella puede intervenir, ella puede ayudarlo, ella puede librarlo tal vez de algunas de esas situaciones difíciles que tiene que enfrentar, y trata por distintos caminos de evitar de que se vaya a Roma. Él se va a Roma porque en realidad allí donde había estado enseñando retórica, los alumnos que tenían no se comportaban bien. Venían a las clases y de pronto se iban con otro profesor. Y San Agustín decía que cuando contaba que los alumnos iban a venir, no venían. Pero cuando se va a Roma se da cuenta que es más o menos lo mismo. Que los alumnos de Roma van a sus clases, pero que cuando tienen que pagar desaparecen. Y entonces a él eso le creaba dificultades porque él no tenía una situación económica como para poder seguir adelante en esa carrera que tenía.
Pero la influencia de los maniqueos, la cercanía que él tenía con los maniqueos, hace que justamente ellos le encuentren una posibilidad de trabajar allí como maestro de retórica en Roma. Y ella por todos los medios quiere evitar la partida. ¿Y qué hace Agustín? Ella lo sigue hasta el puerto, va con él. Dice en el texto Agustín que lo tenía agarrado del brazo para tratar de que no se fuera, y él entonces la engaña y le miente, cosa que después Agustín va a pedirle al Señor perdón por esto que ha hecho. La engaña porque le dice que ha venido a acompañar a un amigo que se va para Roma, y que en realidad cuando el amigo se suba al barco y se vaya, él se va a volver. Y entonces, hablándole de esto, la convence para que se vaya a una capilla que estaba en honor de San Cipriano y para que esté rezando allí mientras él acompaña a su amigo. Pero cuando ella se desentiende un poco de la situación y se va a la capilla de San Cipriano, entonces él se sube al barco y se va a Roma. De manera que la engaña, le miente, y en realidad esto es algo muy importante, porque ¿qué es lo que va digamos, a vivir Mónica en ese momento? Va a decir, yo no le concedió lo que le pedí. Dice, no. Yo le estoy pidiendo una cosa muy buena, estoy poniendo delante de él una cosa muy valiosa, sé el peligro que corre mi hijo si se va, de volver a esta vida licenciosa, de alejarse por el pecado de él. Y en cambio, le digo que me dejen con él o que no se vaya, y entonces él no lo logra. Entonces ella acá vive una especie de oscuridad, por la que fíjense, ella siente que esa oración suya no es escuchada. San Agustín en las confesiones va a decir, es increíble, porque en realidad el hecho de ir a me acercaría a Milán, y al acercarme a Milán, yo allí me bautizaría y me convertiría. Es decir, esta partida que Mónica en ese momento lee como una cosa que no comprende, y como un camino que parece no ser el que ella le ha propuesto a su hijo, después se hará manifiesto justamente con ese proceso que se va a dar. Y esto diríamos también para nosotros, ¿no? Muchas veces algo en un momento determinado nos hace pensar que no, ¿no? A veces una frustración, a veces habíamos pensado en que esto tenía que ir por acá y no fue por acá, pero a veces no conocemos el final de la película, conocemos un instante de la película, pero Dios es el único que conoce la partida de ajedrez en su totalidad. Nosotros conocemos un movimiento, vemos un movimiento, pero Él es el que conoce todo en su totalidad. De manera que Agustín se va a Milán, y ella, un año después ya de estar él allí, ella llega a Milán. ¿Cómo lo encuentra Agustín en Milán? ¿Cómo lo encuentra? Muy mal. Lo encuentra muy mal. Fíjense lo que dice el libro. Agustín estaba como cansado de buscar la verdad. Se sentía agobiado porque le parecía que no iba a poder encontrar la verdad. Y a alguien que había buscado la verdad con tanto ahínco y con tanto énfasis, entonces le parecía muy difícil seguir adelante. De manera que ella llega y dice, Agustín, en ese libro sexto de las Confesiones, dice, yo me ocultaba de la luz y caminaba en tinieblas y despreciaba la seguridad que tú me habías dado y marchaba por caminos resbaladizos. Te buscaba fuera de mí. ¿Se acuerdan que después Agustín va a decir, yo andaba buscándote afuera y tú estabas dentro mío, ¿no? Dice, te buscaba fuera de mí, Dios de mi corazón, y no te hallaba, y en estas infructuosas inquisiciones, en estas búsquedas que yo había hecho, fundamentalmente con los maniqueos y con otros grupos, vine a parar en un profundo abismo. Miren cómo lo encuentro. En un profundo abismo, en un profundo yacía desmayado. Estaba. ¿Y cuál era el motivo? Él dice en las confesiones, a la vez que desconfiaba y desesperaba de poder encontrar la verdad. Decía, no voy a encontrar la verdad. No hay posibilidad de encontrar la verdad. Y estas oscuridades que viven
lo hacen, entre otras cosas, abandonar a los maniqueos. Y entonces allí le comenta a Mónica, le dice, no soy más maniqueo, lo cual a ella la va a confortar, la va a consolar muchísimo, pero como para decirle, no te pongas tan contenta, le dice, pero tampoco soy cristiano católico. No soy maniqueo ni soy cristiano católico. Bueno, Mónica le cuenta las peripecias que tuvo con el viaje, prácticamente casi tienen un naufragio, y ella tuvo que animar a los tripulantes, había tenido un sueño en el que había visto que llegaban a tierra y entonces los tuvo que animar. De forma que ven, ya está en Milán. ¿Qué es lo que se ve en Milán claramente o qué es lo que ella ve en Milán claramente? Bueno, ella allí va a conocer a Ambrosio, San Ambrosio de Milán, un gran santo, que el Dios le había regalado el don de la predicación, Dios le había regalado el don de la claridad para explicar la doctrina. San Ambrosio de Milán, obispo, y ella iba a escucharlo, y Agustín, debido a esa intención que tenía de ser un buen retórico, ¿no? Quería elaborar buenos discursos, quería hablar de manera correctísima, quería elaborar pensamientos. Entonces había comenzado a ir a escuchar a San Ambrosio, había ido a escuchar a San Ambrosio. Ella en realidad, estando ya en Milán, tiene una pequeña dificultad porque intenta practicar algo que hacía en África y que le van a decir que eso no se hace. Ella tenía la costumbre de hacer unas ofrendas a los mártires, en donde los mártires estaban enterrados, y entonces cuando llega a una iglesia para hacerlo, eso lo pueden leer en el capítulo sexto, perdón, en el libro sexto, capítulo 2, el que estaba allí le dice, no, estas cosas no se pueden hacer, esto no, este rito no, porque dice, ella le dice que ella lo hacía, porque se hacía en África, que lo hacían, entonces le dice que no, y ella deja ese rito, y Agustín ensalza la obediencia y la prontitud que tiene para cuando le dicen que esto no lo debe hacer. Y a partir de allí llegamos al capítulo 9, que es en donde él va a sobreabundar en su madre, ¿verdad? Él va a decir que era una mujer de una gran honestidad, de templanza, de obediencia, era una mujer que tenía, que estaba gobernada, que gobernaba sus pasiones, que gobernaba sus apetitos, ¿verdad? Que tenía moderación, la honestidad y la templanza, ¿verdad? Eran virtudes que la adornaban. Y pues eso que tenía una gran obediencia. Y se nos relata allí en ese capítulo 9 a Patricio. Se nos presenta cómo era Patricio. Se nos dice que Patricio era un hombre irascible y que cambiaba de temperamento fácilmente y que esa ira lo llevaba muchas veces a parecer como una persona peligrosa, pero que Patricio tenía tal respeto por Mónica, por su testimonio y por su vida, que se despertaba en una admiración tal, que si bien la había agraviado muchas veces, nunca la había golpeado. De manera que él comete pecados que Agustín va a presentar, dice que le fue infiel muchas veces y que esto a él le provocó el hecho de que su vida no tuviera demasiado significado ni demasiada fuerza para él. Pero esta idea suya de ganarlo para Cristo, incluso de tomar la decisión, ella cuenta Agustín, va, como lo hacía, que ella no discutía cuando él estaba enojado, no discutía en ese momento, dejaba que pasara la situación. Y luego que pasaba la situación le hacía ver el error que estaba cometiendo, pero que siempre tenía ese horizonte, ganarlo para Cristo. Y de allí cuenta Agustín que antes de morir se bautiza, poco antes de morir se va a hacer catedrático, se va a bautizar Patricio, y dice Agustín que en ese periodo final no le dio motivo de llorar, es decir, que había cambiado su vida. La había cambiado incluso a tal extremo
que Mónica había preparado un sepulcro al lado de su esposo para ser enterrada allí, cosa que se nos va a revelar al final de este libro. Por otro lado, además de actuar así con Patricio, actuaba de la misma manera con un grupo de mujeres, algunas de ellas, dice Agustín, que eran esposas de hombres que parecían muy medidos y muy ordenados, pero que dos por tres aparecían con alguna marca en el rostro, es decir, que se ve que les pegaban. Y ella veía que las esposas en las reuniones que tenían hablaban mal de los esposos. Y además de hablar mal de los esposos, como que una a otra se daban un poco como de cuerda para que la situación estallara. Y ella actuaba tratando de pacificar las cosas. Dice San Agustín que si tuviera que resaltar un don que Mónica tenía, él resaltaría el don de reconciliar. Y esto me parece nuevamente en la misma línea de lo inicial. Si Dios le ha pedido a la mujer ser capaz de, diríamos, de tejer las relaciones entre los miembros de la familia, entonces en ella tiene que haber algo que a veces ejercerá o a veces no lo ejercerá, que es la posibilidad de apaciguar y de reconciliar. Y Agustín dice, no cuento esto porque se ha dado una sola vez, sino porque yo he sido testigo de un sinnúmero de situaciones en las que ella actuaba de esta manera, en las situaciones en las que ella podía reconciliar a unos con otros. Vamos a escuchar al mismo Agustín, porque es verdaderamente una joyita como Agustín lo describe, ¿verdad? Dice, a ver si lo encuentro aquí, dice, también tú, misericordioso Señor Dios, habías dado a aquella tan buena sierva tuya, en cuyas entrañas me creaste, el excelente don, aquí lo traduce por apaciguar, pero seguramente es más reconciliar, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué lo traduce así? No que podían los ánimos de cualquiera que estuviese entre sí reñidos y discordes, portándose con tal prudencia que oyendo pacientemente de ambas partes las quejas y desabrimientos y palabras descompuestas que el enojo y el deseo de venganza suele dictar y proferir, cuando habla confiadamente del ausente, cuando habla confiadamente con su amigo presente, ausente, después nunca descubría de eso que le contaban a ella a las demás. De manera que este don, dice Agustín, era como un don excelente que ella tenía, esa capacidad de reconciliar. Y el otro elemento que nos cuenta en este libro noveno es la relación que tenía con su suegra, porque la madre de Patricio había dado razones en su interior a comentarios de las criadas. Habían cosas que las criadas decían de ella. Y entonces su suegra le había hecho lugar en su corazón a estas realidades. Y el mismo Agustín dice que los comportamientos que tenía la suegra eran perturbadores de la paz en el hogar. Perturbadores de la paz en el hogar. Y que en cambio ella con paciencia y mansedumbre fue haciendo que esas cosas que su suegra había escuchado se fueran revirtiendo y ordenando y que luego terminó con una relación muy interesante y muy buena, ¿no? Este, Vamos al final, porque ya estamos casi sobre el final también de la reunión. ¿Qué es lo que va a pasar? Agustín se va a bautizar, la alegría va a ser gozosa. En el encuentro próximo vamos a ver todo eso, es decir, la conversión de Agustín, el bautismo, el proyecto de comunidad que él tiene, el deseo de regresar a África. Y entonces tenemos que ponernos en lo que nos cuenta y que tiene que ver, digamos, con el final de la vida de Mónica. En ese libro décimo, Agustín cuenta un encuentro que tuvo con su madre, estando allí en Ostia. Ellos iban a tomar el barco para volver a África, pero habían unas reyertas, unas revueltas,
Y como no pueden hacer eso, entonces han decidido alquilar una casa y estar allí esperando el momento en que puedan volver a África. Pero cuenta Agustín en las confesiones que estaban los dos un día mirando por un vidrio, por una ventana, en un patio interior que tenía esa casa, y entonces dice que comienzan hablando entre ellos de las cosas creadas y que por una gracia especial de Dios van elevándose, no solo hasta seguir hablando de las cosas eternas, sino hasta que prácticamente quedan en silencio los dos, como en una suerte de reposo espiritual, ¿verdad? Y contemplan las maravillas de la eternidad. A este hecho de lo que ocurre allí en Ostia se le llama el éxtasis de Ostia, ¿verdad? Van a tener estas dos almas que habían vivido tan unidas, que se amaban tan entrañablemente y que amaban tan entrañablemente al Señor, van a tener una experiencia mística compartida de lo que son las realidades eternas, de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna con Dios. ¿Qué va a pasar en este libro al final? 5 días después que tienen esta experiencia de éxtasis, Mónica va a morir. Una situación que luego comentaremos cuando hablemos de la conversión de Agustín. Para Agustín será terrible. Mónica va a morir. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento en que se desmejora, en que se va desmejorando? Y Agustín con su hermano buscan ver cómo van a hacer porque están en Ostia. Y ella había tomado la decisión de tener un lugar para ser sepultada al lado de su esposo. Y entonces ella va a decirle a ellos, no, no tomen importancia que me muera aquí. No se preocupen en dónde van a quedar mis huesos, pero nunca me olviden delante del altar. No importa si tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Pero lo que no es olvidarme delante del altar. De manera que ven una mujer creyente ya en el final, ¿no? En el final de su existencia. Ya, por decirlo así, deshacida de todo, incluso de esas relaciones. Si este es el momento de la partida, no importa, incluso va a decir en otro momento que un amigo de Agustín va a visitar, estando ya allí en Ostia, va a decir, el que me creó va a saber dónde encontrar mis huesos. Es decir, no se preocupen demasiado por esta realidad. De forma que va a morir allí en Ostia, y sus hijos van a poder volver a África y a comenzar allí una vida de comunidad en la que ella también se encontraba muy empeñada. Una gigante, ciertamente. Como decíamos al principio, la misión, madre, esposa, viuda, mujer religiosa, mujer cristiana, que tenía en su horizonte claramente la importancia que tiene la vida eterna y sabía que como madre cristiana no podía no ayudar a sus hijos a no perder el camino de la eternidad. Un mensaje actual, decía Benedicto XVI, un mensaje actual, un mensaje para nuestra cultura. La cultura cristiana se edificó sobre las madres cristianas. En la medida en que la cultura ataca a la madre, como lo hace hoy, con la ideología de género, ataca a la madre, y en lugar de hacerlos complementarios los enfrenta, entonces pone justamente en riesgo lo que para el cristianismo ha sido vital, que ha sido el papel de la madre en la construcción de las realidades familiares, en la construcción de los vínculos de la familia. Bueno, llegamos al final, un poco a caballo en toda esta parte, porque Mónica se merece mucho más y al mismo tiempo podríamos hacerlo más detenidamente. En el tercer encuentro vamos a ver la conversión de Agustín. Vamos a entrar en el misterio de cómo llega a él a ese bautismo, cómo llega la relación con Ambrosio, cómo nace en él el deseo de fundar una comunidad, quién es ese hombre que después se vuelve obispo y tiene que proteger a los suyos en un periodo difícil porque los vándalos van a comenzar a tratar de luchar contra ellos. Bueno, que Dios los bendiga mucho, los cuide, y si Dios quiere, el jueves que viene seguimos en ir tras las huellas de San Agustín, ¿verdad? Hoy hemos visto, digamos, las huellas de su madre, que fueron delante de él en muchos momentos de su vida, y él la siguió y que luego estuvieron a su lado, y que finalmente él la tomó sobre sus brazos para depositarla allí en esa tierra. ¿En dónde está Mónica hoy? Está en la iglesia de San Agustín en Roma. Estuvo un tiempo allí en Ostia, pero luego trasladaron sus restos
a Roma, a la iglesia de San Agustín. Bueno, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.